Bien, colegas, vamos a continuar con la segunda sesión. En este caso, se nos viene el punto 3, para lo cual le voy a pedir ahora al compañero nos haga una pequeña lectura, por favor. Si no es mucho pedir, a ver al compañero Iván Huanca, por favor. El cuadrito amarillo y el segundo cuadro, antes de la flecha. Dicen, buenas noches. Buenas noches, Me buenas indicó a mí, noches. ¿verdad? Sí, la parte del cuadro amarillo y el siguiente cuadro, hasta ahí nomás. Una lectura, por favor. Ya, bien, buenas noches, colegas, el licenciado. Voy a hacer la lectura al tema 3, que dice Fundamentos de la producción de conocimientos. Procede de una construcción social. Se asume como un proceso que implica prácticas y actores diversos, concretándose en una actividad consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el acceso a los conocimientos. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. Pero continuemos con usted. Esta partecita, construcción social, ¿qué le viene a la mente, estimado colega? Construcción social. ¿Qué será la construcción social en líneas de nosotros, de los maestros de unidades educativas? Bueno, a lo que yo puedo comprender en esa frase de construcción social, en todas las unidades educativas, yo creo, no tenemos como maestros la misión de formar a los estudiantes, ¿no? Bajo un modelo educativo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos nosotros de plasmar. Y obviamente es como que se trata del vivir bien, ¿no? Vivir en armonía con la madre tierra. Entonces, nosotros como maestros estamos dando un horizonte al estudiante, y a través de eso la construcción no solamente implica al estudiante, sino que sería ya a la comunidad mismo, ¿no? Con la ideología o bien, ¿no? Que se está formando, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comprender, licenciado. Ya está bien, muy bien. Me parece que acertada su opinión, aportando lo que usted dice, ¿no? Como esa construcción social. En este marco, fíjense, fundamentos de la producción de conocimiento. Pero ¿de qué vamos a fundamentar esa producción de conocimiento en nuestro campo nosotros? Precisamente de esta construcción social. ¿Y qué va a ser la construcción social para nosotros? Va a ser la realidad social, esa realidad social la que viven con nosotros y la que gracias a nosotros la saben construir ellos mismos, en este caso los estudiantes. Pero y como dice la ley, ¿no? Implícitamente, no solamente es el estudiante, es el padre de familia, es aquel profesor, es aquel director, es aquella autoridad dentro de la comunidad educativa. Y fíjense, más adelante dice, preferentemente de manera sistematizada. O sea, por eso les decía en un inicio, en la primera sesión, colega, que vamos a recordar todo lo que hacíamos nosotros, especialmente, ¿no? Lo más fresquito que tenemos en quienes hemos hecho el Profucón, estábamos sistematizando experiencias. Lo que vamos a hacer es también sistematizar experiencias, pero ya estas experiencias de nuestra propia realidad, sin necesidad de tener que acudir a algún autor o alguna copia de de algún otro país, o algunos otros autores de otros países. Vale nombrar Sigmund Freud, Hugo Semmelmann, Francisco Mora, uno de los últimos, por ejemplo. Entonces, esta construcción social debe ser en base a nuestra realidad social. Lo que ocurre en su colegio de este colega, lo que ocurre en el colegio del colega César, el colega Isidro, en el mío,
Las problemáticas van a ser las mismas, pero la forma en trabajarlas van a ser distintas. La forma en que ocurren van a ser distintas. Es por eso que el siguiente cuadro, miren, dice, los fenómenos educativos plantean mayor dificultad epistemológica al no disponer, de instrumentos precisos. No se puede alcanzar la misma exactitud y precisión que las ciencias naturales. Y efectivamente es así lo que les mencionaba. Vamos a suponer que encontramos problemas de disgrafía y dislexia en un curso. Y en todos los cursos encontramos esas problemáticas, sin importar el grado y el nivel. Encontramos. Ahora, ¿cómo nosotros solucionamos esa situación? Puede que no funcione simplemente hablar con el estudiante, darle unas prácticas y listo, se solucionó. Entonces, se solucionó haciendo una charla reflexiva con el estudiante de manera respetuosa, en el marco del convencimiento mutuo, y no con llamada de atención como se solía hacer antes, qué sé yo. En cambio, puede ser que en otros colegios sea distinto, ¿no? No, si no me mejoras tu letra, no me salí. Entonces ahí vamos, estímulo-respuesta. Iván Pablo. Si hace bien, tiene recompensa, y si hace mal, tiene castigo. Entonces puede que en algunos lugares sea así, como en casa misma de nosotros. Entonces, no podemos comparar las ciencias naturales con las dificultades epistemológicas en el ambiente educativo, que muchos hacen eso. Es por eso que hay artísimos autores que hablan bonito de lo que es la educación en el aula, cómo debería ser, cuando la realidad es muy distinta. Es muy distinta. Otro aspecto. Existe una peculiar relación entre el investigador y el objeto investigado porque en muchas ocasiones el investigador forma parte del fenómeno social. Y es aquí donde igual seguimos entrando nosotros. Porque nosotros somos parte, somos actores y autores y debemos convertirnos en verdaderos autores. Y eso es lo que buscamos. Que ustedes sean autores de su propia historia, de sus propios libros, de sus propias experiencias, de sus propias soluciones, y que éstas sean compartidas. Y en ese sentido es que en este último recuadro estoy nombrando aquí, por ejemplo, Orlando Fals Bordas, Paulo Freire, Hugo Semelman, Estela Quintal, cada uno representante de diferentes países, por ejemplo, Fals Bordas colombiano, Freire de Brasil, Hugo Semelman peruano o chileno, no recuerdo muy bien, Estela Quintal, después Helio Gallardo, que es uno de los textos que tenemos que leer para esta unidad temática. Y así un sinfín de cosas podemos nombrar. Ahora digo yo, ¿por qué no poder nombrar, en vez de aquí un buen tiempo, por qué ya no decir de acuerdo a los aportes recabados por el licenciado César Cabrera, Isidro, Iván Huanca, Alejandro Rojas, que en sus teorías dicen esto, o plantearon una solución a una problemática que ha funcionado, estos se basaron en tal cosa. Entonces, eso es lo que buscamos, que lo que nosotros hagamos está en base a nuestra realidad y puede ser copiado en el buen sentido de la palabra. Y es por eso, los fundamentos de la producción de conocimiento, tenemos que sabernos fundamentar qué producción vamos a hacer. No vamos a hacer por hacer, esto lo voy a hacer porque es facilito, sino algo que podamos trabajar y que en verdad necesitamos trabajar. A ver, pasamos a este punto 4. Colega Isidro, por favor. Colega Isidro, si pudiera leer, por favor. O el compañero César igual, si tiene a disponibilidad ya su micrófono. Pues que no se me está... Bien. A ver, Ya, adelante. licenciado. Ya, por favor. Tema 4, criterios para la producción de conocimientos. La transformación del sujeto no puede ser una transformación simplemente de la realidad sin el sujeto. Tiene que ser una transformación de la realidad con el sujeto, es decir,
La manera de comprender la producción de conocimientos tiene que permitir transformar al sujeto que lo produce. Ya, muy bien, muchas gracias. Cuando nombra esta palabra sujeto, a quién cree usted que se refiere? El sujeto, en el anterior tema hablaba, ¿no ve? El objeto de investigación, entonces ya para la metodología que estamos nosotros analizando ya descartan, ¿no?, el objeto de estudio, sino que todos en el ámbito de la investigación, acción participativa, son sujetos, actores y constructores y además transformadores de su propia realidad, dice, ¿no? Entonces, sujetos somos nosotros, también somos quienes forman parte, ¿no?, en la investigación. Ya, muy bien. Muy buena aclaración. Sí, y efectivamente, el objeto de estudio, en este caso, ha terminado en el modo, en la semana 5. Esas fichas, esas 2 fichas se les ha asignado. Ahora, en base a ese objeto de estudio, ya nos vamos a basar en el sujeto de estudio. ¿Para qué? Para transformar su realidad. Pero hay algo que quiero yo mencionarles aquí, porque si este sujeto no es parte de la realidad que vamos a transformar, entonces este sujeto no va a hacer absolutamente nada, de nada va a servir. Hay algo que nosotros decimos y nos quejamos bastante como colegas maestros. Voy por la parte administrativa, estimados colegas, cuando hay alguna situación que dan desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿por quiénes está abarcado? ¿Será que hay maestros trabajando en un 100%? Decimos que no, que son ingenieros, arquitectos o técnicos o licenciados en tal, en tal, en tal. Entonces, esos son quienes nos llenan de un montón de cosas. Y se olvidan de que nosotros tenemos una realidad muy distinta. Se olvidan que somos personas, que tenemos responsabilidades, que tenemos familia, que tenemos muchas cosas que hacer. Se olvidan de esa realidad, esa relación que hay entre el sujeto y la realidad del sujeto. Y yo aporto con esto hacia ustedes, colegas. No nos olvidemos que entre ese sujeto y la realidad del sujeto hay un pequeño espacio. Y ese es el espacio que nosotros tenemos que también conocer y también sernos empáticos, ¿no? Que de nosotros también los conozcan. Porque hay muchas observaciones en todos los aspectos. Entonces, vuelvo a reiterar que no solamente es poner que el sujeto sea parte de la realidad, de la transformación de la realidad, sino conocer la parte del sujeto que hay entre el sujeto y su realidad. ¿Cómo se da esta? ¿Qué situaciones tiene? Y nosotros como profesores conocemos muy bien eso de nuestros estudiantes, aunque a veces es complicado, ¿no? Por la cantidad de estudiantes que tenemos, y más aún si es primaria, que tienen altísimos estudiantes, y en secundaria el doble todavía. Diferentes cursos con una cantidad excesiva de estudiantes. Entonces, tenemos un trabajito complicado, pero por eso estamos en estos cursos, para sobrellevarlos y saberlos ver cómo resolver eso. Y eso, ese cómo resolverlo, lo descubrimos, lo fundamentamos, lo demostramos. Entonces eso pues les va a ayudar a muchos colegas en muchos colegios y en muchos lugares, o de distintos ámbitos, ¿no? Bien, para ello deben haber niveles metodológicos donde el maestro entienda, perdón, que el conocimiento puede producirse con los estudiantes participantes y con la comunidad. Ese es un elemento necesario. Y ahí está, recalcando lo que les acababa de decir. Debemos tomar en cuenta a todos ellos. Por último, la lectura de la realidad está mediada por la interpretación de los sujetos. Lo que les decía igual, aquí vuelvo a recalcar. Entonces, debemos saber leer la realidad de los sujetos con quienes nosotros estamos elaborando los momentos metodológicos. Si no sabemos hacerlo, entonces nuestros momentos metodológicos, por más bonitos que estén, no nos van a salir bien, no va a tener un buen resultado. Quiero nombrar aquí en esta partecita, terminar nombrando a Francisco Mora, no sé si lo conocen,
conocido como el padre de la neuroeducación, que dice que para enseñar al niño o al estudiante, al sujeto que tiene que conocer, que se lo conoce como sujeto cognoscente, debe hacerse a través de las emociones. Por eso dice Francisco Mora, pretender enseñar sin conocer el cerebro es como pretender crear un guante sin conocer las manos. Fíjense cuán fuerte y cuán fácil de entender es esto. Entonces tenemos que conocer, yo lo relaciono a esto a tener que conocer la realidad del estudiante. Como nos dicen, ¿no? Nosotros los profesores tenemos problemas y todo, desde que entramos a la puerta del colegio, esos problemas a un lado. A un lado tiene que estar. Lo mismo con esto. Pero en este caso, de nosotros hacia los estudiantes, tenemos que conocer sus realidades y todo, porque no todos aprenden en la misma medida, en los mismos lineamientos. Muchos piden o necesitan que se les explique varias veces. Pero si a esas situaciones nosotros esquematizamos algunas soluciones e identificamos y las aplicamos, y luego de eso sistematizamos esas situaciones, o esas soluciones, perdón, las sistematizamos. Sistematizar es como decir que agarrar y detallar todo lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, de dónde hemos conseguido información para poder demostrar, porque lamentablemente necesitamos demostrar en qué nos estamos basando, más allá de nuestra propia experiencia. Por eso debemos fundamentar en base a nuestros propios criterios. Por eso dice criterio para la producción de conocimiento. Si encuentro yo una problemática, debo decir de dónde nace esa problemática. Debo identificarla. Y debo de decir por qué. ¿Qué los ha causado? ¿Y cuáles son los efectos si no se emplea alguna situación? Bien, colegas, esos son los puntos de esta unidad temática. De seguro que porque son cosas que no suceden, no están. No he querido ni he tenido la intención de utilizar otras teorías ni nada de otros personajes, de otros señores más, porque también están fuera de contexto. Entonces, en base a estas pequeñas explicaciones, a mi parecer, es fácil de entenderlos y es fácil de identificarlos y adecuarlos a nuestra realidad, a lo que nos sucede. Si no tienen algún aporte o alguna pregunta en relación a estos puntos que se ha tocado, podemos pasar a la explicación de las actividades. Ustedes deciden. Bueno, pasamos entonces a la explicación de las actividades, ¿ya? Colegas, las actividades son 3. Aquí les estoy presentando 2 del módulo y uno que ya se ha aplicado y que en cada módulo van a aplicar casi a lo último. Pero en este caso ya lo han aplicado. La primera actividad, hay un video en la plataforma, que es la primera actividad. Tienen que observar ese video. Dura 1 hora y un poquito más. Ya es una conferencia de una universidad donde hay disertantes de diferentes países que con muy buenos aportes que dan para poderlos analizar. Y lo que nos pide esta actividad, colegas, es realizar un análisis comparativo de nuestra realidad de acuerdo a los criterios, dice. Ya. O sea, yo observo este video, lo que yo capte, lo que yo entienda, debo compararlo si es que ocurre o no ocurre, o cómo ocurre en nuestro país, si es que se da o no se da. En nuestro país no se da. Eso quiero dejarles en claro, por favor, colegas. Y para quienes vayan a ver después de esta sesión la clase igual, dejarles en claro, por favor, esta primera actividad del video es un análisis crítico, perdón, un análisis comparativo. No es a que hagan un resumen. Por favor, si ustedes me van a hacer, el video trata de tanto, 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 no, ese trabajo no va a tener validez, porque no nos está pidiendo resumen del video, sino un análisis comparativo. En función a lo que presenta el video,
compararlo con la realidad nuestra. Espero se logre entender esta aclaración de la primera actividad, colegas. Y, por si acaso, aclarar, en las consignas que están en plataforma, directo de plataforma están subidas las consignas, dice realizar primero dice en una hoja, después dice de 3 a 5 hojas, pero nos vamos a quedar en realizarlo en una sola hoja. Hay un formato de presentación que ustedes tienen que ver en la plataforma y ahí está indicado. Bueno, ya deben saber porque ya han presentado trabajos en el primer módulo, ¿ya? Entonces, esa pequeña aclaración más. Después, la actividad 2 nos dice mapa mental, ya sea lo que les venga a ustedes, cómo elaborar un mapa mental, ya sea un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa de esquemas, depende de cómo lo vean mejor conveniente ustedes. La cosa es realizar un mapa. ¿Qué tienen que hacer? Lea, aquí dice leer el tema. 4, para identificar criterios que faciliten la producción de conocimientos. Leen eso y ustedes van a realizar el mapa mental. Esto está... A ver, permítanme, por favor. Estaba mostrando la misma diapositiva. Ya, a ver, aquí está. Consigna activados. Lee el texto 1 referido a los criterios de producción para la producción de conocimiento. ¿Ya? Tienen que leer el texto de este señor Helio Gallardo. ¿Ya? Tienen que leer ese texto. Y de ese texto es que van a hacer ustedes su mapa mental. Aquí dice, fíjense, mapa mental, el texto académico 1. Y tienen que colocar esta forma de envío. Tienen que guardarlo para que se vea aquí arriba en la cinta. Debe verse su nombre, su apellido y que diga UP. ¿Ya? O sea, estas 2 primeras actividades están sencillas. Análisis comparativo del video en relación con nuestra realidad. Un mapa mental del texto 1. Y para que tengan mejor conocimiento de las calificaciones, aquí son los criterios, qué es lo que tiene que hacer y qué se tiene que ver o demostrar, por lo menos identificar en su trabajo, son estas las rúbricas. En cada uno tiene sus rúbricas para que tomen en cuenta. Ahora, la actividad 3, lo que les decía, la actividad 3, en base a las actividades que realizaron en la semana 5 del módulo 1, esas 2 fichas que se les pidió que realicen, se supone que uno lo rellenaron en base a problemáticas que identificaron en diferentes criterios que había en la hoja de la ficha 1, ¿ya? Y en la ficha 2 había actividades que podrían realizar para poder identificar los problemas o las diferentes problemáticas que tenían ustedes. Se supone que ya en esta semana que pasó ustedes han aplicado esa segunda ficha especialmente. Y al haberlo ustedes aplicado, entonces es una forma de que puedan demostrar las problemáticas que han identificado. Es realizar la identificación de problemáticas y planteamientos de problemas. Entonces, habiendo ustedes realizado esto, aquí tienen unos ejemplos, fíjense. Identificación de la problemática. Aquí tiene un ejemplo. Existe debilidad en el uso de las estrategias didácticas que incluyan la participación de los estudiantes en el desarrollo pedagógico del año de escolaridad. Y ahí pueden colocar primero de secundaria, de la unidad educativa, tantos. ¿Ya? Otro,
Escasa aplicación de un enfoque inclusivo en las actividades de gestión institucional, en el acompañamiento administrativo, en el Instituto Técnico, Tecnológico y Artístico del departamento de tal, o del municipio de, o del distrito de. Otro aspecto, fíjense, debilidad en el manejo adecuado de los recursos de la plataforma Moodle en el desarrollo de las actividades en la modalidad a distancia en la unidad educativa tanto. Fíjense que no siempre está enmarcado en el estudiante las problemáticas que hayan tenido o las que vayan a identificar. Ahora, es aquí donde explica, fíjense, por último, en función a la ejecución de lo planificado en la ficha 2 de la semana 5 del módulo 1, dice, vuelvo y reitero, si usted ha elaborado esto, o ya, perdón, lo elaboró y lo ejecutó ya en las clases, ¿qué nos pide? Que debe de presentar evidencias, herramientas de recoge de información, fotografías, enlaces de video, audio y otros que haya tenido al haber aplicado sus estrategias o sus técnicas, las que haya realizado en la ficha 2 de la semana 5 del módulo 1. Para que ustedes realicen esto y no tengan ningún problema, aquí está la ficha. En esta ficha igual está en la plataforma, por si acaso, colegas, lo tienen que descargar, pero de todas maneras yo se los voy a pasar al grupo. En esta parte donde está mi cursor dice problema. Aquí hay 5 espacios. Pueden haber identificado, de acuerdo a las actividades que plantear, pueden haber identificado 5 problemas. En el siguiente espacio, ¿qué dice? Frecuencia al momento del problema. Dice, nunca Claro. Dice, nunca, algunas veces, siempre. Y ahí va ticando. No vamos a poner dificultad en la fonoaudiología. Entonces, cuando realiza alguna actividad, nunca pasa eso, algunas veces, o siempre le pasa eso. Y en el cuadro de abajo dice causa. Tiene que decir por qué causa sucede eso y qué efectos pueden dar. Tiene que rellenar esto. Una vez terminado este recuadro, usted tiene que hacer un análisis, como indica el punto 2, un análisis y priorización del problema. O sea, ¿qué va a hacer? Va a justificar el por qué está priorizando el problema. De los 5 dirá, pues no, tomamos en cuenta que repercute más el problema de la expresión oral, o sea, la oratoria en los estudiantes, ya que estos les cuesta desenvolverse, les cuesta pronunciar las palabras, ya que no tienen hábito de lectura, es por tales razones tanto. Entonces ahí está justificando, está diciendo el por qué está priorizando el problema. Ahora, planteamiento del problema. Entonces, dificultades al momento de las exposiciones o la disertación o las oratorias, o cuando tiene que dirigir un acto, si es que soy de lenguaje, o si es que soy de filosofía, depende del área que tenga. Y por último, en el cuarto punto dice evidencias de la aplicación de los instrumentos. Esto se refiere a esta parte, justo a este. A ese es al que se refiere. Vuelvo a retirar, ficha 2 de la semana 5 del módulo 1. Si no lo ha aplicado, no lo ha hecho, entonces tiene estos días, estimados colegas, para hacerlo. Bueno, no mañana, ¿no? Obviamente la semana que inicia la clase. Ahora, la forma de envío, dice, está su hoja aquí arriba, como dice aquí, ¿no? En la cinta, orientaciones, didácticas, semana 1. Entonces debe guardarlo con el nombre de actividad 1, actividad, guión bajo, 1, guión bajo, y su apellido, guión bajo, nombre. De esa forma. Y lo tienen que enviar en PDF. Estimados colegas, lo tienen que enviar en PDF. Ahora, quiero aclarar lo siguiente, quiero pedirles para que no tengamos dificultades, problemas ni nada, ni se modifique absolutamente nada.
En las consignas de la actividad 1 y 2 dice en Word, pero quiero pedirles y quiero que quedemos, por favor, que todas las actividades que hagamos los enviemos en PDF, o sea, lo transformemos a PDF, por favor. Les justifico por qué. Suele suceder, ha sucedido, colegas, varias ocasiones ha sucedido, de que lo mandan, lo guardan en Word, todo, ¿no es cierto? Y lo envían, y al momento de enviarlo se modifica, muchas veces hasta se pierde, se guarda en otro lado, debajo de la otra imagen y todo, o de los recuadros, si tienen cuadros, se guarda, se desconfigura el Word. Y cuando uno tiene que revisar, no lo ve adecuado el trabajo, lo ve mal presentado y todo, entonces no le coloca una calificación mínima. Y cuando ven la calificación, se molestan. Y eso se entiende, ¿no? Y en ese sentido es que les estoy pidiendo, por favor, que todos los trabajos que vayan a enviar sea en PDF. Para que una vez transformado en PDF, ustedes saben muy bien que no se modifica absolutamente para nada. Bien. Eso nomás sería, colegas, espero que se haya entendido y que cualquier consulta que tengan al grupo de WhatsApp, por favor, sin ningún problema, yo voy a estar atendiéndolos. Yo voy a compartir esto igual en la plataforma, ¿sí? Lo voy a compartir en la plataforma, todo en la plataforma, consultas personales igual en el foro o en mejor de los casos en el grupo que tenemos. Está bien, colegas, espero que haya sido beneficioso el día de hoy y que la siguiente clase estemos ya pues todos de manera completa. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre las actividades de los colegas que están todavía. Adelante. Nos queda todavía 5 minutos. Licen, buenas noches nuevamente. Estas las actividades va a ser para el siguiente sábado, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, es para la siguiente semana. Siguiente fin de semana. No es para mañana. Bien, coleguitas, de todas maneras, si les surge alguna duda o algo, estamos para ayudarles, facilitarles las cosas por el medio del WhatsApp o por la misma plataforma. Que tengan un buen y reparador descanso, colegas, y muchas gracias por asistir. Chao, chao. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.